Muy buenos días, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Primero veamos cómo la Biblia nos enseña la palabra del amor, la formación, en la cual Dios nos da la oportunidad de escudriñarla, de sentirla y amarla, y tener amor en su corazón para que nosotros veamos la verdad que hay en ella. Por eso, amigos y hermanos en Cristo Jesús, yo a cada uno de ustedes, yo los invito a escudriñar la palabra del Señor, para que cada día nos fortalecemos más en su palabra, crecemos espiritualmente en su palabra y nos fortalecemos y cada día crecemos en la formación del Evangelio eterno que es en Cristo Jesús. Es la formación en la cual nos enseña el mensaje de la palabra del Señor. Por eso cuando estudiamos la palabra del amor, nos enseña qué es la formación. Y mira, hermano, lo más hermoso y lo más bello, cuando uno estudia la palabra del Señor, se fortalece, se goza y se vive en una experiencia propia. Cuando uno ama la palabra de Dios, cuando uno la siente, cuando ese gozo se siente en el verdadero amor de la palabra de Dios. Por eso, hermano, yo a cada uno de ustedes, yo los invito a escudriñar la palabra del Señor. Escudríllala para que cada día te llene de sabiduría y entendimiento. Y ese entendimiento lo vamos a llevar en un concepto de amor y de bendición cuando nosotros nos fortalecemos en su palabra, hermano. Crecemos espiritualmente. Por eso el tema que hoy vamos a estudiar, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, vemos lo que nos indica qué es pecado. ¿Y en dónde lo vamos a conseguir? Bueno, escudriñando la palabra de Dios. Y entendemos el mensaje que Dios nos da cada día. ¿Qué es pecado? Y eso lo vemos en Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 4. Y ve lo que nos dice. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, hermano. Y eso lo destacamos y lo vemos en la Sagrada Escritura. Porque si yo infrinjo la ley, estoy cometiendo pecado. Prácticamente la ley me está condenando. Entonces, para saber qué es pecado, tenemos que estudiar y analizar lo que nos dice la Sagrada Escritura. Nuestra naturaleza caída, doliente, contaminada por el pecado. Cristo Jesús tomó sobre sí mismo la naturaleza humana, caída, doliente, degradada y contaminada por el pecado. Hermanos, Cristo Jesús tomó nuestra naturaleza caída, llena de defecto, de pecado. La naturaleza pecaminosa la tendremos hasta que Cristo Jesús venga por segunda vez. Los que murieron en Cristo Jesús resucitarán primero, de muerte a vida, de mortal a inmortal. Cuando Cristo Jesús venga por segunda vez, los que murieron en Cristo Jesús resucitarán primero. Ahora, Cristo no fue pecador. ¿Por qué Cristo no fue pecador? Porque su mente es pura, limpia, su mente es espiritual. Por eso Cristo no pecó. Y por eso nos salvó de la muerte eterna. Hermanos, es lo más hermoso y lo más bello que nosotros tendremos cuando nosotros buscamos a Cristo de corazón. Por eso Dios nos está invitando a que seamos fieles, obedientes a la palabra del Señor, fieles a la obediencia de la palabra. Cuando estudiamos a Génesis, en el capítulo 3, versículos 6 y 7, ve lo que me dice. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió.
y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, cuando Adán y Eva comen del árbol prohibido, el manto protector, el manto sagrado que cubría su desnudez desapareció. ¿Por qué desapareció? Debido al pecado, debido a que ellos desobedecen el carácter de Dios y se vieron desnudos ante la presencia de Dios. Entonces así tomaron la hoja de higuera y se la colocaron como vestidura para no estar desnudo ante la presencia del Señor. Hermano, por eso es bueno ver lo que Dios nos habla cada día y nos dice: el pecado es la consecuencia de la desobediencia. El pecado nos lleva a nosotros a la muerte eterna, porque el pecado es la desobediencia, cuando el hombre desobedece el carácter de Dios. Por eso tenemos que estar obedientes a la palabra del Señor. ¿Y por qué Adán y Eva no murieron en el momento cuando Dios les dijo que de todo árbol podía comer, pero menos de uno? Y cuando Él les señaló que del árbol no podía comer de ese árbol, y ellos comieron del árbol prohibido, le dijo: del día que de él comiere, morirás. Pero ¿por qué Adán y Eva no murieron? ¿Por qué no murieron? Ellos tenían que morir por la desobediencia. Pero ¿quién murió por Adán y Eva? ¿Cuál fue el sustituto que sustituyó a Adán y a Eva? Porque ellos tenían que morir por la desobediencia. Entonces, mucho antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía un plan preparado para la salvación del hombre. Quien murió en ese momento fueron dos inocentes corderos. Cuando Adán y Eva vieron derramar la sangre de ese cordero, se dieron de cuenta el pecado grande que habían cometido. Y quien murió por Adán y Eva fueron dos inocentes corderos, que es representado en Cristo Jesús. Tenemos que estar preparados para la obra del Señor. Ahora, el pecado es la consecuencia de la desobediencia. El pecado original comenzó con la idea de que la naturaleza carnal de Adán se transmitió a su descendiente, y los reforzadores propagaron la idea de que la culpa de Adán se imputó a sus hijos. Sin embargo, Ezequiel 18:20, ¿qué nos dice Ezequiel 18:20? Vamos a buscarlo. Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, cuando nosotros estudiamos qué es pecado, entonces, ¿qué es lo que pasa? Y eso me lo confirma Ezequiel 18:20. Dice que el hijo no llevará el pecado del padre. Entonces, el bautismo del niño. ¿Por qué es el bautismo del niño? Porque hoy en día han utilizado que el niño hay que bautizarlo de 2 meses, de 3 meses, porque lleva el pecado original, porque ya viene condenado del vientre de la madre. Y esto lo vemos como consecuencia del pecado original. La Iglesia Católica desarrolló el bautismo infantil para librar al bebé de la culpa de Adán. Esto lleva a la doctrina de la Inmaculada Concepción de María, para proteger a Jesús de la culpa de Adán. Separó a Cristo de la humanidad caída, creado de una brecha que necesitaba intermediario como sacerdote santo y María. Aquí están utilizando a María como la intercesora y a sacerdotes. Y entonces, que al niño hay que bautizarlo porque ya viene condenado desde el vientre de la madre. Hermano, un grave error. Eso no es así. Nosotros lo que heredamos es nuestra naturaleza caída. Y esa la heredamos de nuestros primeros padres.
debido a la desobediencia. Es la naturaleza caída. Cuando Adán y Eva desobedecen el carácter de Dios, ellos tenían que morir, porque la paga del pecado es muerte. Eso lo vemos en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Entonces, ¿por qué Adán y Eva no murieron? Porque murió el cordero que quita el pecado del mundo. Murieron dos inocentes corderos y cada uno de ellos degollaron un cordero. Y por eso Adán y Eva no murieron. Quien murió fueron dos inocentes corderos. Entonces, un niño que está en el vientre de la madre, no puede ser condenado. Porque si tú, cuando vamos a la ley, por lo menos cuando vamos a la ley, primera de Juan 3:4, ¿qué me dice? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hermano, un niño recién nacido, ¿qué pecado puede tener? Ninguno. Ahora, que heredamos nuestra naturaleza, la que tenemos, esta naturaleza, que es la que heredamos de nuestros primeros padres, es muy diferente, porque nuestra naturaleza nos impulsa a pecar. Nos impulsa a pecar. Por eso Dios envió a su Hijo amado para salvarnos de la muerte eterna, para salvarnos del pecado. Y eso lo reflejamos en Juan, en el capítulo 3, versículo 16. ¿Qué me dice? Mira, para que tú te des cuenta, mira. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Dios envió a su Hijo amado, a morir por culpa de nosotros, por culpa de la desobediencia. Cristo Jesús murió por cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, tenemos que tener algo consciente de qué es pecado. Entonces, cuando vemos que utilizan el bautismo de menores, diciendo, no, vamos a bautizar a este niño porque ya viene condenado desde el vientre de la madre. Una gran blasfemia, hermano. Nosotros no nacemos pecadores. Que nacemos con una naturaleza caída es muy diferente. Porque la naturaleza que tuvo Adán y Eva en el principio era una naturaleza preslazaria, una naturaleza santa, una naturaleza pura. Pero debido al pecado, esa naturaleza cae a una naturaleza poslazario cuando entra la muerte al mundo, cuando entra el pecado. Entonces esa naturaleza poslazario es la que tenemos nosotros, cada uno de nosotros. Tenemos esa naturaleza. Por eso Dios envió a su Hijo a morir en la cruz para el perdón de nuestro pecado, para alcanzar la vida eterna. Porque en el principio el hombre vivía eternamente. Cuando Dios hizo los cielos y la tierra, cuando hizo a la humanidad, cuando hizo al hombre, el hombre iba a vivir eternamente, pero debido al pecado, debido a la desobediencia, entró la muerte al mundo. Por eso, hermano, tenemos que tomar conciencia lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Qué es pecado? ¿Por qué se originó el pecado? ¿Quién es el culpable del pecado? ¿Dónde se originó el pecado? Primeramente se originó en la mente de Lucifer. En la mente de él se originó el pecado, porque quiso ser más poderoso que Dios. El hombre desobedece el carácter de Dios. Le entrega el reinado a Lucifer, al diablo, al ángel caído. Y con él vinieron millones y millones de ángeles cuando Dios lo sacó del cielo, porque hubo una gran guerra en el cielo. Hermanos, tenemos que estar claros lo que es la palabra del Señor y tenemos que estar claros qué es pecado. Ahora, cuando estudiamos la palabra de Dios, mientras Eva contemplaba el fruto prohibido en el jardín del Edén, es fácil entender qué se sentía
atraída por el deleitable, la vista era demasiado tentador para resistirse. Y eso lo vemos en Romanos 6:23. ¿Qué nos dice Romanos 6:23? Vamos a estudiar Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, cuando entró la muerte al mundo, hermanos, entró la maldición para este mundo, para todos. Todos quedaron maldecidos debido a la desobediencia de Adán y Eva, debido a que en ella empezó primero el pecado, en ella por la desobediencia. Entonces, la mujer iba a parir con dolor sus hijos, iba a sufrir, y el hombre, para ganarse el pan de cada día, tenía que sudar, ganarse, labrar la tierra. Y todo fue producto de la desobediencia del hombre, porque todo lo tenía al alcance, porque Dios le daba todo al hombre, y el hombre iba a vivir eternamente. La naturaleza caída o no caída. La iglesia protestante también se separaron a Cristo de la humanidad caída, al enseñar que nació con la naturaleza no caída de Adán, pero la Biblia asegura que Jesús compartía nuestra naturaleza humana caída en Hebreos, y eso lo vemos en Hebreos capítulo 2, versículos del 11 al 14. Vamos a estudiar Hebreo, y me dice lo siguiente: porque el que santifica y lo que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por lo cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cristo Jesús venció al diablo en la cruz, lo venció, al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién lo venció? El segundo Adán venció al diablo en la cruz, porque el diablo venció al primer Adán cuando entró la muerte al mundo, y con ventaja, porque Adán tenía la naturaleza preslazario, una naturaleza santa, pura, no había pecado en él. Y el segundo Adán venció a Lucifer. ¿Cómo lo venció? Con una naturaleza caída, una naturaleza por lazario. Lo venció en la cruz del Calvario. Por eso cuando leemos a Hebreos capítulo 2, versículo 4, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al mismo diablo, hermano. Fíjate lo maravilloso que Dios ha hecho por nosotros, cuando Dios envió a su Hijo amado a salvarnos de la muerte eterna. Porque cuando nosotros buscamos a Cristo Jesús en la obediencia, hermano, vamos a tener nuevamente la comunicación con nuestro Padre Creador. Por eso Cristo Jesús, cuando Él muere en la cruz, nos lleva nuevamente a la ley. Nos lleva nuevamente a la ley para obedecer el carácter de Dios. Esa desobediencia que desobedeció Adán y Eva fue producto de que entró la muerte al mundo, de entró el pecado. Por eso el pecado es producto de la infracción de la ley. Y por eso cuando Cristo Jesús murió y resucitó al tercer día, nos está enseñando nuevamente la ley, porque nos está enseñando la ley para que nosotros seamos obedientes a la palabra del Señor y no se repita la historia de Adán y Eva. Y por eso Él muere en la cruz, para llevarnos nuevamente a la ley,
para alcanzar la gracia espiritual. Por eso Adán y Eva no murieron en el principio, no murieron porque quien murió por Adán y Eva fueron dos inocentes corderos, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando Cristo Jesús murió en la cruz, Él murió por cada uno de nosotros, para que nosotros alcancemos la gracia espiritual, para que nosotros alcancemos la vida eterna. Hermano, es importante desarrollar lo que Dios nos habla en su palabra. Y fíjense lo que nos dice, porque es la naturaleza humana. Jesús asumió nuestra naturaleza para ser un sumo sacerdote misericordioso. Y eso lo vemos en Hebreo capítulo 2, versículo 17. Ve lo que nos dice Hebreo capítulo 2, versículo 17. Por lo cual debía de ser en todo semejante a su hermano, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, hermano. Entonces, cuando nosotros vamos a ver, Jesús heredó nuestras debilidades. Jesús participó de la misma carne y sangre pecaminosa que nosotros heredamos. Y eso lo vemos en Hebreo capítulo 2, versículo 14. Porque venció al que tenía el imperio de la muerte, lo venció en la cruz del Calvario. Cristo venció en nuestra propia naturaleza. Si Jesús no hubiese vencido en nuestra naturaleza, su victoria no tendría significado para nosotros. Su victoria nos capacita para cumplir la ley a través de la conversión y santificación. Participe de la victoria de Cristo. La santificación es participar de la victoria de Cristo sobre el pecado en nuestra naturaleza. Si Cristo no venció en nuestra naturaleza, no podríamos participar en su victoria. Vivir sin pecado. Es posible vivir sin pecado, dependiendo del poder de Dios como lo hizo Jesús. Al final Dios tendría un pueblo obediente que vindicará su carácter. ¿Cuál es el carácter de Dios? Es la obediencia de la palabra del Señor. Aquí está el carácter de Dios, hermano. Obedecer su palabra. Aquí está el carácter. Cuando nosotros obedecemos esa palabra formada, Dios nos lleva cada día, nos alimenta espiritualmente. Por eso es que tenemos que obedecer el carácter de Dios para alcanzar la victoria. Por eso ser semejante a Cristo Jesús, tenemos que obedecer para nosotros entender qué es pecado. Ahora, vivir sin pecado. Ahora, la conclusión. El error del pecado original ha generado falsedades sobre la humanidad de Cristo y la posibilidad de vencer el pecado. Debemos aferrarnos a la verdad bíblica para no desviarnos de la salvación. Tenemos que aferrarnos a la verdad de la palabra del Señor. Aquí está la verdad, hermano. Busquemos a Dios de corazón, porque Él nos da la oportunidad de vivir eternamente. Es cuando nosotros lo aceptamos a Él, cuando nosotros nos bautizamos en Cristo Jesús, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos bautizamos, estamos aceptando a Cristo Jesús, porque Él es nuestro Salvador. El fin de la ley es Cristo Jesús. Claro que sí. El fin de la ley es Cristo Jesús, porque la ley me lleva a Cristo Jesús en la obediencia para yo alcanzar la gracia. Para yo alcanzar la gracia. Y por eso fue que Adán y Eva no obedecieron el carácter de Dios, porque ellos comieron del árbol prohibido. Desobedecieron el carácter de Dios, debido que se dejaron llevar por los deseos. Se dejaron llevar. Y fíjese usted algo muy importante para entender y desarrollar. Adán y Eva tenían la naturaleza preslazario, una naturaleza santa, porque no había pecado en ellos. Pero ellos se dejaron llevar por el deseo de comer del árbol prohibido. Por eso Cristo Jesús tomó la naturaleza caída del primer Adán. Y Cristo Jesús se convierte en el segundo Adán, tomando la naturaleza caída
para vencer al diablo en la cruz del Calvario, con la naturaleza caída. Por eso es que Cristo Jesús nos invita a cada uno de nosotros que a pesar de esta naturaleza caída que hoy en día todos heredamos debido al pecado, entonces Él nos invita que sigamos su camino, que sigamos su experiencia, que sigamos esa formación espiritual que Él nos enseñó caminando con esta naturaleza, y vence al diablo en la cruz del Calvario. El diablo quedó sentenciado. ¿Por qué quedó sentenciado? Porque Cristo Jesús lo venció en la cruz. Y cuando nosotros tomamos la cruz de Cristo, estamos obedeciendo el carácter de Dios. Estamos siguiendo sus pasos, hermanos. Por eso yo a cada uno de ustedes, yo los invito a que sigamos esa experiencia que Cristo Jesús nos enseñó. Esa experiencia de amor y de bendición. Por eso, qué más hermoso cuando estudiamos a Juan en el capítulo 9. Juan en el capítulo 9, en el versículo 1, 2 y 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o su padre, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni su padre, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Hermano, Dios nos está dando una enseñanza de amor y de bendición. Hoy estudiamos qué es pecado. El pecado es infracción de la ley. Cuando transgredimos la ley de Dios, eso es pecado, hermano. Por eso Dios nos invita cada día que nos mantengamos fuertes, firmes en la palabra del Señor, obedeciendo los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Mantengámonos firmes en la obediencia para seguir creciendo en armonía y en el gozo de la palabra de Dios. Recuerde, hermano, la ley de Dios me acusa mortalmente. Me salva es Cristo Jesús, porque la ley de Dios me lleva a Cristo Jesús, y la ley de Dios no puede estar separado de la gracia, porque quien me salva a mí es Cristo Jesús, para yo alcanzar la gracia espiritual. Por eso, cuando yo ando en la obediencia de la palabra de Dios, la ley no me señala. ¿Por qué? Porque estoy bajo la gracia espiritual. Porque estoy viviendo bajo la gracia. Y eso fue la enseñanza que nos dejó Cristo Jesús. Hermanos, seamos obedientes a la palabra de Dios y a ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios. Bueno, yo los invito a cada uno de ustedes a escudriñar la palabra del Señor para que entienda qué es pecado, cómo se formó el pecado y dónde se inició el pecado. Bueno, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Y eso sí, hermano, no se olvide de darle like y me gusta para seguir subiendo videos, temas importantes sobre la palabra del Señor, que Dios nos da esa fortaleza de transmitirlo a ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes.